Bienvenidos a Reflexiones, Derecho, Economía, Desarrollo, con Pablo Mendizábal. El tema para hoy: fraude laboral. ¡Comencemos! Hay fraude laboral cuando el empleador utiliza en apariencia un contrato, una modalidad o una estructura jurídica para ocultar la verdadera relación laboral, con la intención de evitar cumplir con obligaciones sociales. Por ejemplo, el gerente de una empresa puede decir: esta persona no es trabajadora, es consultora independiente. Pero si en la realidad esa persona cumple horario, recibe órdenes, tiene un jefe, trabaja personalmente, recibe una remuneración periódica, utiliza los medios de la empresa, debe pedir permiso para ausentarse. En tal caso, podemos estar frente a una relación laboral encubierta, aunque el documento diga contrato civil de servicios. El empleador intenta cambiar la realidad laboral simplemente cambiándole el nombre al contrato. En los hechos, busca evitar, reducir o desconocer derechos que corresponden al trabajador. Absurdamente, existen personas que consideran que son inteligentes, que saben hacer negocios, que están aportando al país por dar empleos, vulnerando derechos sociales. No se dan cuenta que el fraude laboral tiene impacto significativo en la estabilidad jurídica, económica y organizativa de un negocio o una empresa. Cuando existen prácticas irregulares o incumplimientos en materia laboral, la organización puede enfrentarse a sanciones administrativas, actas de infracción, reclamación de trabajadores, recargos, regularizaciones de cotizaciones e incluso procedimientos judiciales. Además, estas situaciones pueden dar lugar a inspecciones de trabajo que analicen no solo el caso concreto, sino también el conjunto de la gestión laboral de la empresa. Las principales medidas para prevenir el fraude laboral en la empresa son: revisar periódicamente los contratos de trabajo para comprobar que reflejan correctamente las funciones, la jornada, la modalidad contractual y las condiciones pactadas. Asimismo, resulta esencial mantener actualizadas las políticas internas, los protocolos laborales y la documentación vinculada a la gestión de personal. Se debe controlar registro de la asistencia laboral, documentar con precisión los salarios, incentivos y cualquier otro concepto retributivo. El Decreto Supremo 28699, en su artículo 2, establece e indica que la relación laboral constituyen características esenciales de la relación de trabajo. Estas características son tres: la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Si el trabajador cumple funciones bajo dependencia y subordinación, el contrato civil queda sin efecto. Obliga al pago de beneficios sociales reconocidos por la Ley General del Trabajo. Está plenamente determinado que la exclusividad y la subordinación crea la existencia de un vínculo laboral real. Por ejemplo, el empleador dice: no tienes contrato de trabajo porque eres consultor. Pero durante años, la persona brinda sus servicios 8 horas diarias, bajo órdenes del empleador. Aquí existe ocultamiento de la verdadera relación laboral. Las formas más frecuentes de fraude laboral consisten en disfrazar una relación laboral como contrato civil. Veamos el siguiente caso. El dueño de un negocio contrata a una persona mediante un contrato civil, contrato de consultoría, contrato de servicios profesionales,
con la característica de que es personal independiente y por consiguiente le emite factura a su empleador. Pero en la práctica existe subordinación laboral, porque en el contrato del profesional trabajador dice independiente. Sin embargo, trabaja de lunes a sábado. Tiene horario de 8 a 5 de la tarde. Recibe instrucciones de su gerente. Debe justificar sus ausencias. Tiene vacaciones autorizadas por su jefe. Recibe una remuneración mensual. Trabaja permanentemente dentro de la empresa. Aquí se observa que el documento dice independiente y en la realidad se presenta subordinación, horario fijo de trabajo. No se ausenta a voluntad, debe pedir permiso. En tal caso, puede sostenerse que existe una relación laboral encubierta conocida como fraude laboral. Otra situación habitual tiene que ver cuando se realizan contratos sucesivos para aparentar temporalidad. El dueño del negocio contrata a una persona por periodos cortos, durante 3 meses o incluso menos. Hay quienes contratan por 85 días, 70 días, para no dar lugar a reclamos laborales. Una vez concluido el tiempo, el empleador dispone que descanse unos días. Por lo general pasa un mes y nuevamente contratan a la misma persona por otros aproximados 3 meses. Y así, este trabajador ha sido contratado entre 3 a 4 veces en el año. Y la misma modalidad se presentará al año siguiente, perdiendo de esta manera el trabajador su vida al servicio de un mal empleador. El argumento del dueño del negocio será: es trabajador eventual. Imaginemos que se trata de un restaurante donde se comercializa comida y el trabajador supuestamente eventual es cocinero. Aquí, la realidad demuestra que ese oficio no es eventual, es principal, de acuerdo a la naturaleza del negocio. Por consiguiente, el dueño del restaurante está cometiendo fraude laboral y, peor aún, está destrozando la vida de esa persona, porque el tiempo pasará y envejecerá y quedará sin sustento. Reducir artificialmente el salario es otra manera de fraude. Ejemplo, la empresa paga realmente 6,000 bolivianos mensuales, pero documentalmente registra bolivianos 3,300 como salario. Los otros 2,700 aparecen como bonificación, ayuda, viático, incentivo, pago extraordinario, propina. Esta operación la realizan los empleadores para no pagar beneficios sociales en el monto que verdaderamente corresponde. Otros dueños de negocio son aún más osados. Hacen aparecer al trabajador como socio o empresario. Imaginemos el caso de una persona la cual trabaja todos los días en una empresa, recibe órdenes del gerente y tiene horario fijo, pero en su planilla de personal figura como uno de los socios, administradores o directivos. Pero en los hechos se trata de una trabajadora contratada para el cargo de secretaria. El socio de una empresa no recibe beneficios sociales, ya que parte de la empresa es de su propiedad. En cambio, la secretaria es trabajadora que solo tiene su sueldo, su tiempo y su esfuerzo para vivir. Y al declararle socia, ejecutiva, accionista de la empresa, están falseando la realidad. Otros utilizan intermediarios para ocultar el verdadero empleador. Ocurre cuando una persona trabaja permanentemente para una empresa, pero formalmente aparece contratada por otra entidad o intermediario. Imaginemos, es una empresa constructora
contrata a un albañil como personal eventual para una determinada obra y le dice: tú vas a contratar a tus ayudantes. Yo te pago durante la construcción de la obra a ti y tú les atribuyes labores a tus ayudantes. Sin embargo, tanto el albañil como los ayudantes son personal permanente de la empresa, pero figuran como eventual, solo para la construcción de una obra. Los ayudantes del albañil también son permanentes, pero aparecen contratados por el albañil de manera también eventual. Estos ayudantes, al igual que el albañil, están siendo objeto de una simulación laboral en la que en los hechos están perdiendo dinero y vida en ese trabajo. Otro caso es la simulación de renuncias. El empleador intenta obtener una renuncia aparentemente voluntaria. Por ejemplo, el trabajador es llamado a la oficina del jefe o empleador y se le dice: firma tu renuncia o no recibirás nada. El trabajador firma por temor. Formalmente existe una renuncia, pero del análisis legal y constatado por la realidad, se determina que el trabajador no tiene otra fuente de ingreso, solo tiene su trabajo para vivir. En tal caso, es ilógico imaginar que voluntariamente ha renunciado a su fuente de trabajo. El empleador está conduciendo a una situación desastrosa económicamente a ese trabajador. Existe el fraude relacionado con horas extras. Puede presentarse cuando el trabajador tiene horario de 8 a 5 de la tarde continuos, pero el empleador instruye al trabajador marcar su salida y continuar trabajando hasta las 6 de la tarde, generando horas extraordinarias, las cuales no toma en cuenta para el pago y documentalmente intenta demostrar que no existen. Fraude relacionado con vacaciones ficticias también son muy comunes. La documentación indica que el trabajador estuvo de vacaciones durante 15 días, pero en realidad continuó trabajando normalmente. El documento por un lado dice vacación y por otro la realidad establece trabajo continuo. Debemos hacer una precisión importante. No todo contrato civil, consultoría, terciarización o contrato temporal es fraudulento. Estas figuras pueden ser legítimas cuando realmente corresponden a la realidad y cumplen las condiciones legales. El problema aparece cuando la figura jurídica se utiliza como una máscara para esconder una realidad laboral diferente. La fórmula del fraude laboral es apariencia, ocultamiento, perjuicio. La apariencia presenta una situación jurídica disfrazada. El ocultamiento se da cuando esa apariencia no coincide con la realidad. Y el perjuicio es desconocer, reducir o dificultar el ejercicio de derechos laborales. Reflexionando. Los países más pobres presentan en mayor cantidad esta problemática. No solo se trata de un problema de política de Estado, además es la falta de criterio legal y peor aún, sentido de humanidad con el prójimo. Pues el trabajador es otro ser humano que requiere una vida digna, pero el empleador prefiere generar la mayor cantidad de dinero para sí y su familia en desmedro de la gente que le ayuda a ganar ese dinero. Es conocido como idolatría al metal, idolatría al billete. La esclavitud no ha terminado. Antes, los esclavos utilizaban grilletes. Ahora,
Los esclavos son todos estos trabajadores, entre los cuales se encuentran profesionales, académicos, investigadores, incluso científicos, peregrinando por un trabajo y un salario digno. Existen personas que dicen, si es un buen profesional, si tiene conocimiento, si ha estudiado, si conoce su trabajo, entonces tiene que tener dinero. Si no tiene, seguramente no conoce su oficio, no sabe, no es bueno. Este criterio no es cierto. Hay excelentes trabajadores en Bolivia y en el mundo, en todas las áreas, pero por situaciones que muchas veces escapan de su control, se ven obligados a sobrevivir inmersos en la incertidumbre. Peor aún, cuando se tiene que luchar no solo contra instituciones de Estado extremadamente débiles, sumidas en la burocracia, corrupción, insensibilidad, sino además contra algunos grupos sociales arraigados en el individualismo. Gracias por seguirnos. Suscríbete, comenta, comparte, danos like. Hasta pronto.